mi gente? Aquí nuevamente en un programa de salud consciente para vivir plenamente. A raíz de los últimos programas donde hablamos, espero lo hayan visto, y si no, aprovecho el momento para invitarte a suscribirte a nuestro canal en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en los podcasts, SoundCloud y otros más, ¿verdad? Estamos muy accesibles con información de valor. Como decía, a raíz de los últimos programas que han impactado mucho, después de que hablamos del COVID, de las vacunas, hablamos de la inflamación crónica, en el último programa, envejecimiento, se abrió una gran puerta justamente a cómo prevenir. En el envejecimiento nos descubrimos o nos informamos, yo el primero, de que uno comenzaba a envejecer muy joven. Y luego, mucho de ese envejecimiento prematuro o real, pues que es como es, se iban abriendo puertas hacia otras condiciones o enfermedades. Y aquí en consulta con nuestro grupo, nuestro equipo de profesionales, de doctores, de científicos y que constantemente están en la consulta, se vio un tema muy interesante, que es el que vamos a abordar hoy. ¿Por qué no vamos al médico? ¿Cómo podemos potenciar esa salud a través de acciones preventivas? Y de eso es que vamos a hablar hoy. Así que, como lo que tenemos también es importante y además urgente, los dejo con el equipo de profesionales de salud consciente, nuestros médicos. Bienvenidos, chicos. Buenas noches a todos. Hola a todos, bienvenidos. Súper. Kiko, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues sí, muy bien, muy bien. Bueno, ya esperando un poco que podamos iniciar a compartir con toda nuestra audiencia alguna información que seguro que es importante y ojalá sea de mucha utilidad para la manutención de la salud de cada uno de ustedes. Y entonces, bueno, no sé, por poner algún tipo de orden, empecemos, digamos, con la doctora Tatiana, que es la chica y joven del grupo. Yo encantada, gracias. Bueno, básicamente hoy vamos a hablar de la importancia de ir al médico, saber cuándo tengo que ir, porque muchos solemos ir al médico cuando estamos enfermos y debemos de, como se llama el programa, salud consciente, tomar conciencia de nuestra salud y ir al médico no cuando estoy enfermo, sino antes de, para prevenir enfermedades o si tengo una enfermedad, poderme dar cuenta tempranamente, hacer un diagnóstico precoz y evitar la complicación del cuadro. Es por eso que vamos a hablar sobre recomendaciones. Una de ellas, y diciéndolo yo, ya que soy mujer, es para las mujeres. Tenemos que ir al ginecólogo, por favor, el ginecólogo. Hay mujeres que a veces yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fueron al ginecólogo? Ay, doctora, yo ni me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste el Papa Nicolau? Ay, a la vida, con la pandemia, y tú sabes, y hace 2 años. Error. Toda mujer por encima, o sea, toda mujer debe preocuparse de ir al ginecólogo, aunque sea una vez al año. Y preocuparme principalmente de 2 cosas. Cáncer de mama y cáncer del cuello del útero y cáncer de ovarios. También es sumamente importantísimo. Así que, principalmente, mujeres por encima de 50 años deben de ir al ginecólogo a hacerse su mamografía. Toda mujer por encima de 50 años. ¿Qué tan frecuente? Bueno, algunas guías dicen que debe ser de manera anual, mientras otras dicen que debe ser una vez cada 2 años. De todas maneras, consúltalo con tu ginecólogo, pero no dejes que pasen más de 2 años sin tú haberte hecho tu chequeo de mama. Otra cosa sumamente importante es el Papa Nicolau, buscando de manera temprana tratar de descartar un cáncer a nivel del cuello uterino, por lo que se recomienda desde por encima de los 21 años de edad que ya tú vayas a tu chequeo anual con el ginecólogo. Sumamente importante. Y al igual que las mujeres que tenemos que ir al ginecólogo, los hombres tienen que ir al urólogo, así que Kiko, te dejo para que le hables a los hombres sobre estas recomendaciones.
Sí, pues muy bien, ya que lo mencionas es interesante. Y bueno, quería acotar un poco en el sentido que ya habías iniciado a conversar sobre cuándo se debe ir al médico. Y eso es una pregunta que tal vez no tenga una respuesta concreta, pero si nosotros quisiéramos, yo soy del grupo médico de los que nos gusta hacer énfasis a los pacientes, que nosotros no solo estamos allí para cuando están hechos trizas, para cuando están mal, para cuando se sienten terrible. Nosotros también estamos para ayudarlos a conservar la salud. De nuevo, sabemos que nuestros sistemas de salud principalmente y desde hace muchos años están basados en un sistema curativo, en un sistema no proactivo, sino reactivo, un sistema en el que tú me vienes con un problema y entonces yo trato de solucionarte el problema y bien o mal, pues trato de hacerlo. Pero sabemos perfectamente bien que las medidas preventivas son por demás mucho más útiles y infinitamente más económicas, y también no solo en el sentido de dinero, de que ahorran dinero, sino que ahorran sufrimiento. Entonces, siempre cuando se hablan en los foros de autoridades médicas, hablan de la atención primaria y la salud preventiva y los modelos preventivos de atención. Bueno, la responsabilidad del sistema de salud y de los médicos como parte de ese sistema de salud es introducir todos estos elementos preventivos de los que hoy queremos hablarte, que hay muchísimos. Vamos a hablar de algunos muy importantes, introducir estos. Pero la responsabilidad del paciente es también asistir al médico para poder realizar estas cosas antes de que haya un problema. Muchos médicos, todavía hoy día, muchos pacientes asisten básicamente cuando están ya con algunas afecciones, con algunos problemas. Pero bueno, ya que hablaste, me mencionaba, Tatiana, de el asunto del cáncer de próstata. Bueno, en realidad este es un área en la que hay un debate, todavía actualmente un debate muy grande. Durante muchísimos años, hace algunos años, estuvimos haciendo recomendaciones que calaron muy bien en la población y que ahora estamos tratando de cambiar un poco. Bueno, caló muy bien en la población decirle a los pacientes que después de los 40 años deberían ir todos los años a su médico a hacerse un examen de la próstata. Primariamente consistente en dos intervenciones básicas. Un examen digital rectal para que un médico con cierta especialización, pues con ciertos conocimientos, hiciera un tacto de la próstata y pudiera detectar si encuentra alguna alteración que le preocupase. Y también hace de algunos años para acá un examen de sangre que se conoce como el PSA, el Prostatic Specific Antigen, y que básicamente ciertos cambios por encima, o sea, el aumento de este valor por encima de cierto límite, o también un aumento muy rápido en corto tiempo de este valor, indicaría la posibilidad de que algo está pasando en la próstata y sugeriría pues la posibilidad de hacer nuevos exámenes. Pero hace muchos años también se ha visto que esta recomendación, que costó mucho trabajo introducir en los hombres que fueran todos los años a hacerse un examen rectal, tal vez no es la mejor. Y en este momento, muchas de las agencias que vierten información de prevención, de cuidados preventivos para los pacientes, han cambiado un poco su enfoque. Y tal vez lo más común actualmente, como dicta, por ejemplo, el USA Task Force for Preventive Services, dice que los pacientes de 55 a 69 años deben considerar la posibilidad de hacerse un examen regular prostático. La regularidad es todavía también un debate. Se continúa utilizando la posibilidad de cada año, pero se amplía la posibilidad hasta que sea de cada 2 años. Esto es una discusión que deben tener los pacientes con su médico y deben ponerse en la balanza cuáles son los beneficios de un posible tamizaje, pues de hacer estas evaluaciones periódicas contra los riesgos a los que nos asumimos cuando hacemos esto. Entonces, muchas entidades como el American Family Physician, el Canadian Task Force, los europeos y el USA Task Force dijeron que no es necesario ya hacerse exámenes de la próstata todos los años después de los 40 años. Se habla ahora que después de los 55 algunas agencias, 50 algunas otras agencias como el American Cancer Society, como el American Urology Society, como el American College of Physicians, y estos tres también hablan de que este paciente debe tener una discusión profunda con su médico sobre cuáles son los beneficios que podría tener hacerse el examen de la próstata y cuáles son los riesgos a los que se somete y qué decisión hacer si salen algunos resultados positivos, porque uno de los grandes problemas es que cuando sale algo positivo, una PSA alta que puede tener muchas razones que no son cáncer de próstata,
el paciente va a ser sometido entonces a muchos exámenes que no son libres de riesgo, ni libres de costo, ni cómodos para el paciente y que podrían derivar o terminar en unas operaciones que tal vez no son del todo necesarias. Entonces, de nuevo, lo más importante hoy en día es el varón debe, mayor de 50 años, y un mayor de 55 en la mayoría de las recomendaciones, tener una conversación con su médico de cabecera y evaluar la posibilidad de conversar con un especialista, en estos casos son los urólogos, para hacerse un examen que puede incluir el examen de PSA sanguíneo, que es el que más valor se le está dando actualmente, e incluso un examen digital rectal que por sí solo tiene tal vez un valor menor o por la capacidad que tiene de descubrir problemas que el PSA, pero que juntos tal vez tengan un buen valor. Entonces, esto tiene que quedar así. Tiene que ser una decisión del paciente y debe considerarlo. Hay dos consideraciones o una consideración especial que hacer en dos grandes grupos de personas. Los varones pertenecientes a la raza negra, porque se ha encontrado que en este grupo étnico los cánceres pueden ser más tempranos y también pueden ser más agresivos. Entonces, con estas personas hay que, digamos, ser más proactivo en esa conversación con su médico y posiblemente tener un umbral más bajo para la decisión de aceptar este tamizaje. Y las personas que han tenido historia familiar de primer grado, como un padre o un hermano o un tío paterno con problemas de cáncer de próstata. Estos grupos tienen que ser un poco más agresivos en su tamizaje y tal vez considerar, de nuevo, hacerlo anualmente estos exámenes empezando a los 50 años o incluso más temprano de 50 años. Pero de nuevo, lo más importante, esto tiene que surgir o la decisión debe surgir de una conversación importante y profunda con su médico de cabecera y decidir sobre eso. Y luego la otra cosa importante es qué hacer hasta cuándo hacer esto. La mayoría de las entidades hoy dicen que después de los 70 o los 72 años, tal vez ya no es necesario o importante hacer esto. Y la razón principal es que la mayoría de los cánceres de próstata que aparezcan en esa edad van a ser cánceres de muy lento crecimiento y muy probablemente les tomaría mucho tiempo en hacer daño o matar al paciente y posiblemente con lo que sabemos hoy día y lo que está sucediendo hoy día y la expectativa de vida, el paciente se vaya por alguna otra razón antes de que este cáncer le haga daño. Así que tenga una conversación con su médico, es lo más importante, y converse abiertamente sobre los beneficios o no de realizarse estos exámenes, y si consideran que es así, pues adelante. Kiko, ahora nada más una cosita que me gustaría mencionar sobre esto, hablando de el examen digital rectal y hablando sobre el PSA. Muchos pacientes, como les da miedo ir al urólogo, que no quieren ir a hacerse el tacto rectal, dicen, no, ya yo me hice el PSA en sangre, ya, es lo mismo, pero no. Eso es algo que me gustaría que supieran que un PSA normal a veces no descarta que yo tenga algo. Entonces eso es algo que creo que tiene que quedar grabado, que es importante, que un examen no descarta el otro. Así como dices que el PSA es sumamente importante, pero el tacto rectal también. Así que es importante. Sí, y hay algo que favorece esto, y yo lo comento mucho con mis pacientes, porque hago esta discusión con ellos, gracias a Dios, lo comento mucho, hay lo que llamamos el valor predictivo negativo de algunas intervenciones de prevención, de tamizaje o de screening, ¿ok? Es la seguridad o la posibilidad que un valor negativo en un resultado negativo de estas pruebas diga que no tienes con certeza esa enfermedad. Cuando se dice que cuando hay un tacto rectal de la próstata que no encuentren nada anormal, por cierto, esto debe ser hecho por médicos que tengan mucha experiencia en esto. Yo le decía, porque a mis pacientes yo le digo, yo cuando estaba en formación en Estados Unidos hacía mis tactos rectales, pero ya aquí no, la cultura es un poco diferente en ese sentido, así que ya yo he perdido un poquito esa habilidad de ver, entonces yo lo mando a un urólogo. Los urólogos lo hacen esto todos los días y ellos tienen una capacidad muy grande de detectar estas cosas. Entonces, un tacto digital rectal negativo y una PSA normal, se dice que tienen un valor predictivo negativo de más del 99%. O sea, que tú te vas a acostar esa noche con una tranquilidad del más del 99% de que no tienes un cáncer de próstata. Entonces, la información es buena. Yo le digo a las personas, digo, necesario que te lo hagas, no, pero te da una buena información. Y si tú eres una persona de 50 años con una familia, con hijos jóvenes,
a lo mejor es una información importante que quieres tener, ¿no? Claro, lo más importante es buscar lo más preventivo. Así que me parece una excelente recomendación todo lo que es, ya hablando de cáncer, también podemos hablar sobre otras enfermedades que se asocian a medida que vamos avanzando en la edad, como por ejemplo la diabetes. Creo que esa es otra enfermedad que hay que buscar y principalmente si tienes algún factor de riesgo. Se dice que toda persona por encima de 40 años que tenga obesidad e incluso sobrepeso debe por lo menos hacerse un examen de glucosa. La glucosa es el azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque esta grasa elevada en estados de sobrepeso o en estados de obesidad te puede aumentar el riesgo de diabetes. Y si lo encontramos a tiempo, haciendo modificaciones de alimentación, de estilo de vida, esto definitivamente se puede revertir. O puede ser que no tengas la diabetes, pero puede ser que estés un paso antes, en la prediabetes. Entonces lo encuentras temprano, lo tratas y lo reviertes si se puede. O sea que es bien importante prestarle atención a estas cositas. O sea que todo lo que ustedes interesantemente están hablando es como el dicho dice, más vale prevenir que lamentar. Exactamente. Así que, y en mi especialidad, entonces, entramos en un campo un poquito diferente porque ¿por qué la gente no va? ¿Por qué la gente debe ir? Hago una breve historia, pues la psiquiatría es la primera especialidad de la medicina, porque los primeros médicos fueron los chamanes. Así que todavía el elemento chamánico está detrás de mi profesión. Y es la última especialidad en desarrollarse de las 5 especialidades de la medicina interna, la cirugía, la ginecobstetricia, la pediatría y la psiquiatría. Y es una especialidad que tiene quizás unos 50 años, ¿verdad? Posiblemente 30 años de ser una especialidad propiamente. Así que, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud hasta el 2019? 40% de la gente en el mundo tiene algún momento, un trastorno ansioso depresivo o un nivel de estrés que necesita ayuda. 40%. 25% de esas personas se van a dar cuenta de que tienen algo, pero no buscan ayuda. Y solo un 10% recibirá la ayuda adecuada. Así que imagínense la cantidad de gente que en un momento necesita algún tipo de atención y no lo recibe. ¿Qué ocurre? Más del 70% de las personas van a asistir a medicina general o a otras especialidades en vez de asistir a psiquiatría, porque está dentro de los mitos de la búsqueda de atención en salud mental. Entonces se necesita mucha educación, porque cuando la gente va ya a la atención de psiquiatría, psicología o psiquiatría, ya es cuando tiene síntomas evidentemente de que hay un trastorno. Así que la prevención en mi especialidad es muy compleja, es muy difícil. Necesitaríamos muchísima educación sobre la parte de salud mental, porque realmente hoy sabemos que muchas especialidades, y hay una enorme cantidad de enfermedades psicosomáticas que son tratadas por otras especialidades y al final, de último, pero años, 5, 10, 15, 20 años después, es que llegan al psiquiatra, ¿verdad? Pudiendo llegar de primera instancia, porque la gente tiene pues miedo, no quiere reconocer que hay algo, si es tan difícil como tú dices, Tatiana y Kiko, de el tacto rectal, de el Papa Nicolau. Imagínate ahora cuando le dicen tienes que ir al psiquiatra, ¿no? Y es que le tienen mucho tabú, yo creo. Existe mucho tabú y dicen, yo no estoy loco, yo para qué voy a ir al psiquiatra. No significa que uno tiene que estar loco, eso está totalmente equivocado. No, totalmente equivocado. Las patologías psiquiátricas propiamente, que son las locuras, la esquizofrenia, los trastornos paranoides, la bipolaridad, son menos del 10% de las patologías en salud mental. O sea, el otro son los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, el estrés, los conflictos interpersonales, una enorme cantidad de las afectaciones en la autoestima, etc. El abuso de sustancias, que es tan importante. Abuso de sustancias, que es un campo muy grande. Entonces hay esa desinformación en las personas y por eso estamos aquí para educar que hay un gran número, y vuelvo a la OMS, de personas que necesitan ayuda. Al agosto del 2020, el último estudio de la OMS dice que ahora, hoy, en plena pandemia, 67% de las personas tienen algún trastorno ansioso, depresivo o de estrés.
hoy. Así que imagínense la cantidad de personas que necesitan buscar ayuda a nivel de psiquiatría, pero van a otros especialistas, y muchos especialistas, pues amigos, personas que conocen sobre esto, me refieren a los pacientes y me llaman y yo le digo, bueno, espere que llegue de 3 a 6 meses. Como de 3 a 6 meses tarda llegar el paciente a buscar ayuda porque está lleno de mitos y tabúes. Pero es importante concientizarnos porque, y lo hemos hablado en otras conferencias, en otros programas que hemos hecho, se enferma el cuerpo. La mente, el cerebro, si no está en equilibrio, va a dar síntomas en el cuerpo, va a pagar facturas en el cuerpo, y eso es bien importante, buscar la atención integral en todo, y la salud mental, la salud emocional es sumamente fundamental, como decían los griegos, mente sana, cuerpo sano. Si mantenemos nuestra mente, nuestro cerebro sano, nuestro cuerpo va a estar más sano. Entonces, motivo a que la gente busque la ayuda, orientación, educación. No necesariamente necesitamos medicaciones específicas, necesitamos orientación, y mucho de eso yo plantearía que en el currículum de las escuelas, así como se está introduciendo pues el concepto de educación sexual en los colegios, hagamos un currículum, una materia que sea de educación emocional, donde se incluya autoestima, inteligencia emocional, manejo de conflictos, superación personal. Sería sumamente interesante. Educa al niño y no castigarás al hombre. Así es que fundamental. De hecho, José, sí, decía que todavía existe un poco la estigmatización en el área de la salud mental, pero no quisiera recalcar, hacer énfasis ahí, no en tanto en la salud mental, que hoy día mucha gente creo que ha crecido mucho la aceptación de la importancia de la salud mental, pero sigue la estigmatización de la enfermedad mental. Cuando el paciente o alguien detecta, dice, este tiene un síntoma de enfermedad mental, eso lamentablemente sigue siendo un poco estigmatizado, y eso es una de las cosas que previene que los pacientes busquen mucha de su ayuda. Pero gracias a Dios, yo creo que esto está cambiando y tenemos que cooperar todos en que eso cambie. Está cambiando, veamos esto, es la gente que tiene trastornos mentales graves, que esos son los que llamamos enfermedades mentales, son pocos. Dije, menos del 10%, 11% posiblemente. Pero trastornos de ansiedad, depresiones, estrés, son enfermedades que hay que tratar y producen una enorme cantidad de síntomas. Así es. O sea, los trastornos ansiosos depresivos producen 69% de síntomas físicos, síntomas somáticos. Claro. Imagínate, muchos pacientes que están siendo tratados por otras especialidades que tienen un trastorno ansioso depresivo y no lo saben. Y tardan años en venir a buscar una ayuda, en venir a buscar una orientación para poder entonces manejar eso. Entonces, bien importante que se concienticen en que hay que, y para los colegas mismos, los que puedan escuchar el programa, ver eso, ¿no? Hacer esas preguntas que a veces no se hacen y buscar entonces esa orientación y dirigirlos y desmitificarlos para que reciban la ayuda adecuada. Y cierto, José, cuando miramos un poco estos, digamos, estos libros donde están, digamos, recomendaciones de actividades preventivas para los médicos. En el área, quiero también hacer mención para nuestro público de que cuando hablamos de prevención existen varios niveles diferentes de prevención. Cuando hablamos de la prevención, la gente mucho piensa de que, bueno, es que yo voy a chequear por una enfermedad para que no aparezca la enfermedad. Bueno, eso le llamamos prevención primaria, y eso es lo que, por ejemplo, se trata con algunas de las actividades que hacemos, las mediciones, por ejemplo, buscando alteraciones en la glucosa para evitar que llegue porque podemos hacer intervenciones para evitar que aparezca la diabetes. También existe la prevención secundaria. Cuando ya está alguna cosa manifestada, nosotros podemos prevenir que avance, prevenir que tenga consecuencias importantes o que prevenir que deje secuelas a largo plazo. Eso se llama prevención primaria. Hay hasta prevención terciaria y ahora se habla de prevención cuaternaria. Entonces hay que especificar eso. Y en el área de salud mental también se me antoja que es muy importante la prevención secundaria. Por ejemplo, nosotros tenemos que estar buscando
y hablo de todos los médicos, no solo los psiquiatras, obviamente, pero tenemos que estar buscando signos de posibles inicios de abuso de sustancias para poder intervenir en ese paciente y evitar que eso avance. Signos de ansiedad para poder intervenir en ese paciente y evitar que esto llegue a un punto en que le afecte su funcionalidad o le afecte en su vida diaria o en sus relaciones. O sea que en ese sentido tal vez haya muchas cosas de prevención secundaria, o de diagnóstico temprano, le podríamos decir, en el área de salud mental que serían muy útiles para los pacientes. Y si habláramos del factor epigenético también, imagínate, o sea, podemos prevenir, si tú tienes una genética y tú, por ejemplo, estás en un ambiente disfuncional, tu DNA se modifica, o sea, la expresión fenotípica de tu DNA se puede modificar positiva o negativamente por la epigenética del ambiente donde tú vives, y puedes hasta ayudar a prevenir que aparezcan trastornos ansiosos depresivos, estrés en el futuro, o enseñar de forma negativa también los comportamientos. O sea que ese concepto de prevención primaria, secundaria, terciaria es muy, muy interesante, y en salud mental muchísimo más, porque podemos prevenir cosas que realmente ayer, antes, en el pasado no se podían prevenir, y la educación nos puede llevar entonces a poder hacerlo de una forma más adecuada. Definitivamente. Ansiedad es la que estoy sintiendo yo ahora, que hay tanto que siento que esto se está abriendo como al conocimiento. Parte de la justa misión de salud consciente es esto, traer al tapete, a la mesa, temas que prácticamente no se hablan para justamente crear esa oportunidad de salud consciente. Yo tengo unos temitas, tenemos 3 minutos y quería yo hacer una salvedad. Yo sé que tenemos mucho que hablar, quizás yo propongo, Tito, antes que hable, yo propongo, porque también, o sea, es tan interesante esto que tenemos que seguir hablando de esto. Definitivamente. Temas como que leí hace poco, y me disculpo porque no se los mencioné antes, pero que el Alzheimer lo están vinculando a una bacteria que produce enfermedad en las encías, y que después de mucho tiempo va dando que afecta al cerebro, porque dicen que se hicieron unas autopsias donde encontraron el cerebro de ciertas personas las bacterias estas que se generaban. Imagínense lo que es la prevención. Y si eso está justamente en estudio, una cuestión de alarma. Y otro temita que mientras hablaba nuestro querido doctor Pico sobre el tema del tema prostático, los que ya tenemos más de 55 no nos salvamos de esa, porque ni antes ni después, ¿no? Seguiremos en el tema preventivo. Lo único que ahí me trajo a colación, o a la memoria, parece chiste, pero es real. Cuando se quiso mirar el cerebro, ¿verdad? Se crearon estos equipos y esta tecnología para mirar el cerebro en su opinión, y hoy se dan cuenta de que el cerebro tiene toda esta plasticidad, que es un tema importantísimo y apasionante también, que puede crecer. Cuando quisieron ver a los niños en la gestación, dentro de las mujeres se inventó, ¿verdad?, todos estos otros aparatos que permiten ver y dar la secuencia al niño, pero la urología, no sé por qué, no ha logrado encontrar esa tecnología para poder mirar ese avance. Algo más cómodo o menos incómodo. Exacto. Y ahora que dices tú esto, Tati, yo te planteo, ¿sabes qué? Y Kiko, ya que estamos hablando de prevención, o sea, nutrición y cerebro, por ejemplo, todo lo que implica y lo que hace la buena nutrición y la mala nutrición en el cerebro, son temas fantásticos que podemos ayudar, y en el proceso de desmitificar sobre la salud mental, e introducirlo con el tema de nutrición, y para entonces hacer más consciente a la gente de que busquen ayuda, prevengan, visiten su médico, consúltenlo, reciban orientación que realmente va a ser valiosa para la conciencia y la salud y la prevención de la enfermedad. Sí, definitivamente. No esperen a tener la enfermedad, mejor prevenirla, sumamente importante. En sus manos tienen las herramientas de ir a su médico. No esperen a tener la enfermedad, sean proactivos, vayan antes de. Si tienen algún factor de riesgo, como lo que hemos estado conversando, o si no tienen ningún factor de riesgo, simplemente el factor de riesgo es la edad, que tengo
más de 50 años, 55 años y soy varón, tengo que ir al urólogo. Si soy mujer, solamente mi factor de riesgo es ser mujer. Bueno, si tengo más de 50 años, vaya al ginecólogo. Si tengo a hacerme mi examen de mama, si tengo más de 21 años, me tengo que ir a hacer mi Papá Nicolau. También, si soy obeso, tengo que chequearme el azúcar, me tengo que chequear si tengo la presión alta. Esas cositas se nos tienen que grabar en la mente para poder vivir más y mejor y hacer diagnóstico temprano. Súper importante. Proactividad. Así es. Excelente. Así es, Excelente. como dice, nosotros como médicos tenemos un elemento de que nos gustaría también ser su amigo. No es necesario esperar a estar enfermo. Hay grupos que están muy claramente, las madres son en general muy buenas para llevar a sus hijos al pediatra, puntuales en su cita y tienen sus vacunaciones, que es una de las medidas preventivas más extraordinariamente exitosas que han existido. Las mujeres en general son bastante buenas en ir a su ginecólogo, no tanto como debían, pero bastante buenas en ir a su ginecólogo. El resto no hay. El varón a los 30 años nunca va al médico a menos que tenga un dolor importante o pase algo desafortunado grave. Y en realidad hay muchísimas cosas en las que nosotros podíamos cooperar con ustedes para mantenerse a salud. Recuerden, aquí lo dijimos en el primer programa, en un conocimiento que yo de nuevo he abrazado porque me parece sumamente inteligente e importante, es la enfermedad es responsabilidad de los médicos y los sistemas de salud. La salud es enfermedad de cada una de las personas. Cada uno es responsable de su salud. Ahora, tienen en nosotros los médicos un aliado para eso, para mantener la salud lo más posible. Así que cuando hablamos de mantener la salud, no hablemos de enfermedad. Finalmente, para que sepan, pues yo veo muy poco pacientes locos, así que no tengan miedo de ir. Veo muchos pacientes que hacen locuras, es diferente. Dice José que la persona puede tener miedo al cuarto de espera de José, al cuarto de espera en la clínica de José. No prevenir las enfermedades, no ir a tu médico, no ir al ginecólogo, al urólogo, es una locura, ¿ok? Exacto. Eso es locura. Es locura no ir al doctor de manera preventiva. Nos despedimos, querida. Bueno, prometemos entonces que vamos a hacer más programas, pero yo tengo como 3 intervenciones preventivas que me parece sumamente interesante y sumamente importante que tenemos, así que tenemos un programa más de intervenciones preventivas y tal vez más. Ya cortamos ya y vamos a conversar entonces rapidito. Hasta luego, gente, gracias. No se vayan, espérate. Estoy pidiendo. No. Ah, ya.